Muy bien, ahora sí, ya vamos a iniciar esta catequesis de esta semana, poniendo todo en manos de nuestro Señor. Vamos a hacer la oración inicial diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para guardar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta noche, Señor Jesús, vamos a agradecerte por todos los bienes que nos has dado, por los dones, por todas las bendiciones y cualidades que tenemos en nuestras vidas. Pedimos por todas las personas que están en nuestra familia, en nuestras vidas, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, por todas las personas que nosotros con las que tenemos contacto para que seamos luz para muchas personas, seamos de bendición para ellos, para que el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía, para que siempre nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Ayuda, Señor, y atiende todas las necesidades de tus fieles, de tus hijos que hoy están pasando necesidades. Y ayuda a todos nosotros para que también podamos salir de todas las situaciones de peligro, de todas las situaciones de conflictos emocionales, económicos que tengamos en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos, Padre Santo, porque confiamos y sabemos que tú eres nuestro Padre, que siempre escuchas nuestras oraciones. Te vamos a decir, como tú nos enseñaste a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. A nuestra Madre, la Madre Santísima, vamos a decirle hoy gracias porque hoy la Iglesia recuerda que esta Madre dijo sí, dijo sí a tener a su Hijo Jesucristo en el vientre. Hoy recordamos la anunciación de la Virgen María y agradecemos siempre que ella haya dicho sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en la semana? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Qué dicha. Ahí estamos, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero bendecidos en el Señor, ¿verdad? Porque Él siempre está con nosotros, ¿verdad? A pesar de todas las situaciones que tengamos. Bueno, la tarea de la semana creo que era poner al Espíritu Santo en nuestras vidas para tomar decisiones. ¿Sabes? Era así. Sí, ¿cómo les fue? ¿Se acordaron del Espíritu Santo durante la semana? Sí, lo tuvieron en cuenta. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre, o dice, uy, esa era la tarea, dicen algunos por ahí. Se me Yo siempre lo olvidó. pongo, siempre pienso en él y siempre, siempre lo tengo en mi vida, al Espíritu Santo, a Dios y a la Virgen María, a todos. Bueno, muy bien, excelente, ¿verdad? Bueno, la catequesis anterior vimos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿verdad? Quien nos guía siempre, nos acompaña. Son muchos los dones que nosotros podemos recibir por medio del Espíritu Santo. Dentro de ellos, de tomar las mejores decisiones, siempre poniéndolo todo en manos del Espíritu Santo. Recordemos que son tres divinas personas. La Santísima Trinidad está compuesta, ¿verdad?, por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que
digamos que ellos no son egoístas. Entonces usted puede orarle al Padre, orarle al Hijo y al Espíritu Santo, que ellos no se van a enojar, ¿verdad? Porque dice, ay, es que bueno, hoy no mencioné al Padre, ¿verdad? Entonces seguramente está enojado porque yo solo le hablé con Jesús. No, ¿verdad? Ellos son trino, ¿verdad? Son una sola. Entonces, nosotros podemos orar al Padre, pedirle al Padre, pedirle a nuestro Señor Jesucristo también, pero el Espíritu Santo no nos abandona, siempre está con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es fiel, ¿verdad? Solo que tenemos que hablarle, tenemos que tenerlo presente siempre, ¿verdad? Es el que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Hay em, 7 dones especiales, ¿verdad? Que nosotros recibimos del Espíritu Santo. em, Está el don de ciencia, de consejo, de sabiduría, de fortaleza, de temor de Dios y me falta uno, no me acuerdo. Bueno, todos ellos, ¿verdad? Son diferentes dones que nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? La fortaleza, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Para nosotros, cuando estamos pasando situaciones difíciles, pedirle al Espíritu Santo fortaleza, pedirle al Espíritu Santo sabiduría, ¿verdad? ¿Qué más? Sabiduría, como Salomón, ¿verdad? Que no pidió riqueza, sino sabiduría, ¿verdad? Eso es muy importante para nuestra vida. Entonces, pues, ¿verdad? A recordar siempre que el Espíritu Santo es ese que está ahí presente con nosotros siempre y que no nos va a dejar nunca, ¿verdad? Que nosotros solo tenemos que invocarlo, que recordarlo, ¿verdad? Y seguir teniéndolo en nuestro corazón. Bueno, hoy vamos a iniciar otra catequesis muy importante que se llama, el encuentro 14, se llama Llamados a vivir en el amor. Llamados a vivir en el amor. Y es precisamente ya enfocada a lo que son los mandamientos. Bueno, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que los mandamientos son 10 que fueron dejados a Moisés en las tablas de los 10 mandamientos. Tal vez aquí todos, tal vez no lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? En Éxodo, pero sí hemos visto tal vez la película, ¿verdad? Que la dan todas las Semanas Santas, ¿verdad? Y entonces, en la película, pues se ve ahí, ¿verdad? Un poco más creativo, ¿verdad? Ese encuentro de Moisés con el Señor y donde le dejó los mandamientos. Hoy vamos a empezar a ver un poquito sobre esas reglas, ¿verdad? Que cómo fueron esas reglas que nos dejó Dios a nosotros, ¿verdad? En ese momento al pueblo de Israel, pero que hoy somos todos nosotros, ¿verdad? No solamente a ellos. En la página 159 del Catecismo tiene una lectura que vamos a hacer. Dice, em, los 10 mandamientos para Dios, dice, el hombre subió a la montaña para interpelar a Dios, levantó su voz para ser escuchado. Dios, Dios guardó silencio. Dios, tengo algo que decirte, te ruego que me pongas atención. Hace ya mucho tiempo que no te presentas a la humanidad. Entre tanto, están ocurriendo cosas muy malas al género humano. Hay hambre y niños que mueren. Hay guerras en las cuales se extermina a gente inocente. Hay pestes a las cuales estamos expuestos, como el ébola, el cáncer, el SIDA, el coronavirus, que no respetan a buenos ni a malos. Solo se escuchaba el rumor de los insectos en la montaña. Dios no respondía. Dios, ¿me escuchas? Otro silencio. En tiempos pasados castigaste a aquellos que adoraban ídolos falsos, también a aquellos que asesinaron, a los que cometieron adulterio y a los que trabajaban el día del descanso o los que no honraron a sus padres o los que robaron. También a aquellos que dieron falso testimonio contra sus semejantes o a aquellos que desearon la casa o su toro o su asno o su esclavo o la mujer de su prójimo. Como no respondes, Dios, he de leerte mi petición. Lo he redactado como a ti te gusta, en forma de 10 mandamientos. En
que en este caso serán mandamientos que el género humano, por mí representado, exige de su Dios. Número 1, no tendrás al pueblo escogido de entre la humanidad, sino que todo ser humano será tu pueblo. 2, no tomarás el nombre de la humanidad en vano, como cuando enviaste a tu hijo y al cual aún no ha regresado como prometió. 3, no matarás a seres humanos, ni en un fin del mundo o Armagedón o solución final. 4, no tendremos solamente un día de descanso, sino varios días. 5, no destruirás el planeta Tierra, sino lo preservarás con su vida animal y vegetal. 6, respetarás la conciencia de las personas, ya sea que ellos adoren a otros dioses o decidan no creer en ti. 7, honrarás a las personas, hombres, mujeres, niños, y no las afligirás con pestes o enfermedades incurables. 8, te presentarás ante la humanidad como un Dios de amor y no como el celoso y vengativo de tiempos pasados. 9, le darás resurrección a aquellos que han muerto, aunque tengan que poblar otro planeta, si es que son demasiados. 10, definirás una vez qué clase de Dios es el que dicen adorar los distintos credos religiosos. He hablado, he dado a conocer los mandamientos que demando de ti. Necesito una respuesta ahora. Se produjo un pesado silencio en la montaña. Bueno, ese relato es, ay, se cayó algo aquí, que es, bueno, una petición, ¿verdad? De alguien que quiso parecerse a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo fue los mandamientos, ¿verdad? Moisés subió a la montaña y Dios le habló ahí y le dio los mandamientos para el pueblo de Israel. En este caso es una persona que sube a la montaña y como Dios no le habla, como él no le habló como le habló a Moisés, entonces pues él se atribuyó darle los mandamientos a él mismo Dios. Entonces, luego vienen unas preguntas que dice, ¿qué piensas de estos mandamientos para Dios? ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Crees que gracias a la libertad que el mismo Dios nos ha dado, eres igual o superior a Él? ¿Sientes que eres fiel a Dios? Entonces, vamos a reflexionar sobre esas preguntas que están ahí. Bueno, yo supongo que todos tienen el catecismo, pero si no, igual voy a proyectarlas acá para que las puedan ver los que no tengan el catecismo a mano. Vamos a ver. Ok, esas son las preguntas. Después de haber escuchado, ¿verdad? Ese relato, esos 10 mandamientos que esta persona, ¿verdad? Le exige a Dios. ¿Qué piensas de estos mandamientos que le acaban de dictar a Dios? ¿Cuál es su imagen de Dios? ¿Crees que gracias a la libertad que Él mismo nos ha dado, eres igual o superior a Él? ¿Sientes que eres fiel a Dios? Esas son las 4 preguntas. Vamos a darnos 2 minutitos para que lo piensen. Bueno, lo contesten en el catecismo, ¿verdad? Ahí ustedes que tienen el catecismo lo contestan, ¿verdad? .
¿Listos? ¿Están listos? ¿Les faltan? Listos. ¿Listos? Ok. Bueno, Marlene que contestó, vamos a preguntarle a ver cómo le fue. ¿Cómo le fue? Bueno, yo la primera, que Ujú. dice que qué piensas de estos mandamientos para Dios. Yo pienso que estos mandamientos son muy terrenales y por lo tanto no podemos cambiar la palabra de Dios porque la palabra ya está escrita y es el camino a la vida eterna. Entonces, aunque a mí me parezcan algunos muy bien, yo creo que no debemos de cambiarlos porque como lo mencioné anteriormente, el camino a la vida eterna ya está escrito, que es la palabra de Dios. Ok. En la Muy 2 que bien. dice que cuál es tu imagen de Dios. Bueno, para mí Dios es amor y siempre está para nosotros y lo que le pedimos y tenemos fe siempre nos lo da en el momento indicado. Ujú. En la 3, ¿qué crees? ¿Crees que gracias a la libertad que el mismo Dios nos ha dado, eres igual o superior a Él? No soy igual a Dios, soy una persona que yo me considero buena, pero soy también una persona pecadora, que tengo que cambiar muchas cosas para poder en algún momento llegar a estar con Él, ¿verdad? Y Mm. si le soy fiel a Dios, algunas veces le soy fiel, y algunas veces no, lastimosamente. Ahí vamos por el camino de buscarlo, pero no siempre le soy fiel. Esas son mis respuestas. Muy bien. Muchas gracias, Marlene. Y vamos a ver a Mucho gusto. Andrea. Andrea Quiroz. ¿Cómo le fue a usted con sus Bu- respuestas? Bueno, para la número 1, yo puse que, bueno, con los mandamientos que ninguno de nosotros tampoco está como en una posición de exigirle como algo a Dios, digamos, de que Él tiene que cambiar lo que Él ya dijo. En la número 2, yo puse que la imagen que yo tengo de Dios es de un Dios de amor y generoso. Para la tercera, que, bueno, ni yo ni ninguno de nosotros va a ser nunca superior a Dios y que esa libertad que Él nos da más bien permite que nosotros como mostremos realmente cómo somos, que no somos personas así como Él exactamente, que tenemos nuestros defectos y esa libertad que Él nos da nos permite como mostrarla. Y para la última, yo siento que sí, pero que muchas veces lo dejo como de lado y me enfoco en otras cosas y lo dejo ahí como botadillo. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle a Robert López, está aquí. No, no lo... Hola, hola, soy Doña Ah, por Ives. ahí está Robert. Ajá, se me había perdido, ¿verdad? Semana pasada se me Sí, perdió. Ok, adelante, Robert. yes, Doña Ives, yo comparto lo que decía la primera muchacha bueno, la compañera la primera pregunta, o sea, ya uno, bueno, por lo que le han enseñado, debe tener entendido de que ya hay un camino, ¿verdad? Para estar con Dios en la vida eterna. Entonces, no sé en aquellos momentos cómo estaba el asunto, pero uno no debería ser ese alguien que trate de cambiar las reglas de Dios, ¿verdad? Porque ya está escrito ahí cómo va a ser o cómo debe comportarse el ser humano para agradarle a Dios y poder estar en lo que es allá la vida eterna, ¿verdad? Y con respecto a la imagen de Dios, sí, igual, comparto ya y que Dios es amor, comprensión, apoyo y a veces tal vez en ciertas situaciones uno tal vez no se sabe expresar, pero sí está ahí para cuando siempre uno lo necesite. Con lo de las libertades, yo creo que por más libertad que una persona tenga, tiene que tener claro que Dios es Dios y que uno nunca va a poder ser superior a Él, ya como dijo la compañera, uno ni nadie, ¿verdad? Y sí, en la última me he alejado de Dios, sinceramente, como dicen, como decimos,
tratamos o creemos que somos fieles, pero ya ahí, no es así, porque si nos ponemos a ver la realidad, con el solo hecho de voltear la mirada hacia un lado, ya uno sabe que está mal. ¿Por qué está mal? Porque está pecando, ¿verdad? Aunque uno no lo diga, lo está pensando y ya eso es un pecar. Entonces sí, muchas veces me he equivocado en esas. Ok, muy bien, muchas gracias, Robert. Bueno, em, bueno, qué fuerte, ¿verdad? Estos 10 mandamientos que esta persona le está exigiendo a Dios, ¿verdad? Parecieran muy fuertes, pero yo creo que, ¿verdad? Todos en alguna ocasión hemos deseado hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Que no, nadie nos tiene que poner reglas, nadie nos tiene que exigir, nadie tiene que imponernos, y entonces eso de cumplir mandamientos es bien fuerte, ¿verdad? O sea, hay gente que se molesta por eso, dice, no, no, es que pues mejor en las religiones no creo, ¿verdad? Porque es que, ¿verdad? Son muchas cosas y y yo solo me quedo con mi Dios y listo, ¿verdad? O sea, como teniendo una relación personal con Dios, y es cierto, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, pero también tenemos que cumplir eh, otro montón de cositas, ¿verdad? Que implica compromiso y que a veces no queremos, ¿verdad? Que no queremos, que nos sentimos, tal vez que hay muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo que soy catequista, ¿verdad? Entonces a veces cuando le preguntan a uno, ¿y qué tengo que hacer para bautizar el chiquito? Entonces uno le dice, mire, tiene que hacer un curso, tiene que traer padrinos, los padrinos tienen que tener esto, usted tiene que, y entonces ya se enojan, ¿verdad? Ay, no, ¿para qué tantas cosas? Y no le pueden dar un curso más corto, y no puede, ¿verdad? O sea, muchas, no les gusta, ¿verdad? O sea, que les pidan tantas cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes vean cuánto llevan catequizándose y todavía les falta. Muchos han desertado. ¿Por qué? Porque sienten que es mucho, ¿verdad? Y, y no es precisamente, digamos, porque tengamos que cumplir con un requisito de, bueno, para bautizarme, para hacer la primera comunión, para poder hacer la confirma, para casarme, qué sé yo, tengo que hacer tantas cosas y estar enojado por eso, o sea, entonces no vale de nada, porque, porque no vale de nada hacer todas estas catequesis hablándonos aquí de un Dios de amor, ¿verdad? Y que siempre me ama, me perdona, está conmigo en las buenas y en las malas, y pongo todo en manos de Él si estoy renegando de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, a veces cumplir, ¿verdad? Cumplir mandatos, leyes o cosas, ¿verdad? Que tengamos que hacer. No nos gusta, inclusive para los que trabajamos, ¿verdad? Cuando el jefe nos exige mucho, ya nos sentimos un poco presionados y hasta, ¿verdad? Decimos que qué jefe más malo, ¿verdad? Pues bueno, así mucha gente a veces se siente, pero si tenemos esa imagen del Dios bueno, ¿verdad? Como acá lo han mencionado las tres compañeros que han participado, entonces no deberíamos de sentir ese yugo, esa exigencia, sino un Dios que es misericordioso, que me ama infinitamente, pero que también quiere que yo vaya al cielo, ¿verdad? Que también quiere que yo me salve, y por eso mandó a su Hijo para dejarnos unas grandes enseñanzas de cómo teníamos que vivir nuestra vida para poder pues llegar algún día a ese reino de los cielos, ¿verdad? Y esa libertad precisamente, ¿verdad? Que tenemos es la que nos hace muchas veces pues flaquear en el camino, pero Él no quiere nada exigido, quiere que seamos nosotros los que optemos por. Y durante, bueno, las enseñanzas que nos deja la palabra de Dios, vemos cómo ese Dios siempre le ha dado oportunidad a la humanidad. Se la dio a Adán y Eva y le fallaron. Se la dio eh, al pueblo de Israel, y aún así, ¿verdad? Sacándolo de la esclavitud, le fallaron. Mientras Moisés andaba hablando con Dios en la montaña, ellos estaban haciendo todo lo que Moisés había dicho que no había que hacer, ¿verdad? Entonces, em,
y hay mucho más ejemplos, ¿verdad? Y podemos ver el caso de Noé, ¿verdad? Con el arca y un montón más de los profetas y los reyes que están en la Biblia, ¿verdad? Fallaron a lo que Dios les había dicho. Y aún así, ¿verdad? Dios sigue confiando en el ser humano y dice, no, es que yo no puedo permitir que ellos se pierdan así. Ellos tienen que entender que poner la confianza en Dios es la salvación. Entonces voy a mandar a su hijo, a mi hijo, ¿verdad? Y lo manda. Y hoy, antes les decía en la oración, ¿verdad? Hoy recordamos ese sí de María, ¿verdad? Que yo antes pensaba, bueno, en 9 meses vamos a estar celebrando Navidad, ¿verdad? Que, que hace que empezó el año y ya hoy estamos recordando la Anunciación. Entonces digo yo, mira, 9 meses y estamos en Navidad. Y el embarazo de María, ¿verdad? Y ese sí, tan hermoso de María, ¿verdad? Permitió que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de salvación. Pero que para poder llegar a esa salvación, pues ya ahí tenemos que pasar por un camino, ¿verdad? Que el camino no es fácil, que es estrecho, que a veces nos cuesta pasar, ¿verdad? Pero que tenemos que hacerlo. Dios es fiel a nosotros, pero nosotros muchas veces no le somos fieles. Y precisamente porque ahí es donde sentimos que es muy duro, ¿verdad? Que es muy duro pasar todo el tiempo, ¿verdad? Tratando de ser santos como Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Entonces muchas veces nos desviamos de ese camino, pero que ya vimos, ¿verdad? También en otras catequesis que aunque somos imperfectos, Él siempre nos ama y nos perdona y está dispuesto, ¿verdad? Solo tenemos que recurrir a la confesión, ¿verdad? Para poder volver a estar en gracia con Dios. Bueno, vamos a iniciar esta parte, ¿verdad? De la palabra, donde vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19 del 12 al 22. Entonces ahí mientras ustedes lo buscan, voy a leer la oración. Jesús, tú eres la palabra definitiva del Padre para la humanidad. Tú eres la palabra hecha carne que ha venido al mundo para iluminar a cada persona. Tu palabra es luz capaz de penetrar el corazón humano y de orientar toda nuestra vida por la senda de la verdad que nos hace libres para vivir en plenitud el amor, que es la vocación e identidad más sublime de la persona humana. En tu palabra encontramos la respuesta a todas las grandes inquietudes e interrogantes de nuestros corazones. Vamos a escuchar el Santo Evangelio. Alguien que lo tenga ya listo y nos lo quiera leer, por favor. ¿Quién lo tiene listo? Yo lo tengo listo. Ok, adelante. Es el Evangelio según Mateo, ¿verdad? San Mateo 19, del 12 al 22. Hay hombres que han nacido incapacitados para el exceso. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales como el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Jesús y los niños. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impida que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. El joven rico. Un joven hombre se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. El texto que nos corresponde es el del joven rico, ¿verdad? La primera parte, no sé dónde, desde cuál empezó a leer usted, Desde el 12, desde el 12. es el que... Bueno, Ajá. sí, no importa. Bueno, digamos, esa partecita del texto no lo vamos a, mm, a comentar. Vamos a comentar solamente la parte del joven rico, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué nos dice el texto del joven rico? ¿Qué nos dice el texto a nosotros? O más bien, ¿qué dice el texto? Es la primera parte. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Qué fue lo que él le preguntó a Jesús? Vean, algo muy importante, ¿verdad? En ese texto, ¿verdad? Es como dice, era un joven, ¿verdad? Bueno, era una persona. Se dice que era una persona joven. Y cómo, ¿verdad? Conversó con Jesús abiertamente, ¿verdad? Preguntándole cosas, ¿verdad? O sea, no, Jesús hablaba con todas las personas, ¿verdad? O sea, con los niños, en la primera parte, ¿verdad? Se veía que quería que los niños estuvieran con él y después era ese joven, ¿verdad? Que esa es muy importante, ¿verdad? Saber que él era abierto a todas las personas. Muy bien, ¿qué dice el texto en sí mismo? Entonces, Que un joven se le acercó y le ajá, preguntó qué debía hacer para conseguir la vida eterna. ok, muy Entonces Jesús bien. le contestó y le habló sobre los mandamientos. Muy bien, ¿verdad? Bueno, al inicio, ¿verdad? Antes cuando estábamos viendo las otras preguntas, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad? Que a veces cumplir, ¿verdad? Cosas, mandamientos, reglas o qué sé yo, ¿verdad? A veces es difícil. Bueno, en esa época, ese muchacho ya se atrevió a preguntarle a Jesús qué era lo que había que hacer para poder ir a la vida eterna, ¿verdad? Entonces Jesús le contesta con los mandamientos. Pero resulta que ese muchacho dice que él ya los había cumplido todos. Y entonces Jesús le dice que todavía le falta algo más, ¿verdad? ¿Qué era lo que le faltaba? Quiver, Ujú. bueno, si quieres yo. Ajá. Sí, adelante. Sí, él habla como el joven rico, ¿verdad? Y le dice los mandamientos. Este, Jesús le habla sobre los mandamientos, ¿verdad? Que es al prójimo, ¿verdad? Y lo que al final lo que le dice, bueno, entonces que ya cumplió todo, porque a veces decimos, sí, cumplimos esto, lo hago, eso también, ¿verdad? Pero no vamos al más allá. Y le dice, vende lo que tiene y se lo da a los pobres. Entonces, obviamente que ya esa otra parte de ese compromiso, como usted bien lo dice, ¿verdad? Ya para eso ya no puedo, no tengo tiempo, que entonces ahí es donde, ¿verdad? Que a veces nos cuesta, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiera comentarnos qué le dice ese texto bíblico? Yo diría, Ivette, que aquí en lo que es terrestre, ninguna riqueza que el hombre crea, o la mujer también, y por qué no, nos va a hacer llegar a la vida eterna, ¿verdad? Porque hay que hacer riquezas allá al otro lado para cuando ya vamos para allá y ahí estar allá todo bien. Acumular tesoros en el cielo se llama, ¿verdad? Exacto, Bueno, exacto. muy bien. ¿Qué más? Robert, adelante, Robert Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Realmente en el texto, pues,
me quedo en verdad con esto que quizás me ha pasado alguna vez en mi vida, donde dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más hace falta? Entonces, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Llama grandemente la atención. Quizás mi caminar, en algunas veces he pensado que me he considerado bueno, ¿verdad? Considerado. Y me doy cuenta a través del texto, ¿verdad? Que me confronta una vez más la palabra de Dios y me dice, bueno, es una palabra muy profunda para creérmela, ¿no? Y sin embargo, usa una palabra más que bueno, usa perfecto, para ser perfecto, ¿verdad? Y me confronta y me dice esa realidad en mi vida, que definitivamente el apego, ya sea a lo material, o a lo físico, muchas veces también. Entonces, hoy una vez más el Señor, pues siento que me confronta y me dice, ¿qué tan dispuesto estás a mí? ¿Qué tan dispuesto estás a darlo todo por mí? Porque habla de los pobres, pero ya bien lo veíamos en las bienaventuranzas, ¿verdad? Que a Él lo encontramos en todas esas personas, ¿verdad? No es solamente la pobreza económica, ¿no? Es la pobreza de espíritu, ¿verdad? También es la pobreza de espíritu, aquellas personas que están necesitadas de la palabra de Dios, también de las cosas materiales. Entonces, a veces, pues, relaciono tal vez la pobreza con lo material y, pues, quizás es ir más allá. Siento que la palabra me pide hoy eso, que vaya más allá, aunque piense que estoy haciendo bien con cumplir con mis sacramentos, con ir a misa, con ayudar de vez en cuando, o cosas de esas, el Señor hoy me invita a ir más allá, más allá. Él siempre espera más de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Muchas gracias, don Robert. Bueno, precisamente, ¿se acuerdan que hace 2 semanas vimos las bienaventuranzas, verdad? También hablábamos de eso, ¿verdad? De la pobreza de espíritu. Hoy, con este evangelio, también el Señor nos vuelve a recordar a los pobres, ¿verdad? ¿Y qué significa esa pobreza? Bueno, a mí este texto me dice una cosa, que envidia ese joven, ¿verdad? Él dice que ya cumplía todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, ya yo cumplí todo, o sea, yo cumplo todos los mandamientos? Qué dichoso, ¿verdad? Bueno, y además, esa parte, ¿verdad? De que también me hace pensar de que muchas veces cuando uno va a confesarse, ¿verdad? Y le dice, ahora sí voy a hacer el examen de conciencia y qué es lo que he hecho. Y ya no se acuerda de nada, ¿verdad? Entonces dice también, ¿verdad? A veces soy como ese joven rico, ¿verdad? Que dice, ya ni, no, yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo ya cumplí todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el, el Señor con este texto, ¿verdad? Con este evangelio del joven rico. Bueno, los mandamientos son una alianza entre Dios y el hombre. Ya al inicio de la catequesis se los decía, ¿verdad? Es signo de alianza. Dios hizo alianza muchas veces, alianza, ¿verdad? Durante toda la historia de la salvación con el hombre. La última alianza fue Jesucristo y estos mandamientos fueron también sinónimo de alianza. Para ser cristiano había que cumplir, ¿verdad? Para creer en Dios, para creer en Cristo, ¿verdad? Hay que cumplir los mandamientos. Precisamente esto pone a prueba, dice a este joven, de la historia que pregunta por el camino de la vida eterna. Así como nosotros a veces nos cuestionamos sobre eso, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos preguntado, o sea, qué hay que hacer para poder ir al cielo, ¿verdad? Y que esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? Que no se nos olvide. Jesús le indica el camino de la pobreza,
esta es la forma más auténtica de darle culto a Dios, abandonarnos fielmente a Él, y el joven no acepta la propuesta, pues era rico y posee muchos bienes y se siente seguro, se siente autosuficiente, y entonces, de ahí, por lo tanto, no quiere desprenderse de ellos. Ya en la catequesis de las bienaventuranzas, yo les decía a ustedes que no es que no se pueda tener plata, ¿verdad? Porque entonces vender todo y quedarnos debajo del puente, ¿verdad? Para poder ir al reino de los cielos. ¿Será esa la solución? No, ¿verdad? No es eso. Es no poner en no poner todo nuestro empeño y nuestra vida en los bienes materiales, ¿verdad? Entonces, el que desea agradar a Dios pone en Él su confianza y le es fiel. ¿Cuántas veces nosotros ponemos la confianza solo en los bienes materiales, en el dinero, en el tener, ¿verdad? Entonces, es pobre especialmente de espíritu. Y muchas veces el deseo de riqueza crea en el ser humano una enorme dependencia a hacer que, sin importar su condición económica, se haga esclavo del consumismo, tenga deudas, preocupaciones que le impide tiempo de dedicarle el servicio al prójimo y darle culto a Dios. Entonces, eso es, ¿verdad? Eso es vender todo y seguirlo, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿verdad? Como cuando Jesús le dijo eso al joven rico, de que él sí iba a ser uno de los apóstoles, ¿verdad? Vender todo y seguir solo a Jesús. Bueno, quizás si él hubiera dicho que sí, se hubiera convertido tal vez en otro apóstol, pero este texto nos recuerda eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces vivimos preocupados, vivimos solo por el hacer y el hacer y el hacer dinero, porque hemos hecho muchas, tal vez a veces hemos tenido malas, experiencias, o hemos hecho cosas no adecuadas y nos hemos endeudado demasiado y ahora vivimos esclavos de todo esto, ¿verdad? Y eso entonces nos quita tiempo, ¿verdad? Para poder, entonces ya no podemos ni ir a misa, ni podemos ir a la catequesis, ni podemos muchas veces pasar tiempo con la familia, porque de ahí pasamos mucho con el trabajo, ¿verdad? Y no es que no haya que trabajar, por supuesto que sí, ¿verdad? Y esforzarnos día a día, pero a veces, ¿verdad? La gente trabaja de más por el tener más, ¿verdad? Entonces, eso, ahora, si usted tiene un horario de trabajo ¿verdad? Que la gente que trabaja los domingos, por ejemplo, ¿verdad? Te dice, yo no puedo ir a misa el sábado o el domingo porque estoy trabajando, ¿verdad? Pues eso es otra situación porque es su horario de trabajo, pero podés buscar y acomodar otro horario para poder ir a escuchar la palabra, ¿verdad? O catequizarse o pasar tiempo en familia. Ahí es lamentable, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, la mayoría de los hijos son criados por empleadas domésticas, porque los papás no tienen tiempo, ¿verdad? Para los niños, porque pasan trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿verdad? Haciendo plata para darles todo a esos niños que lo único que quieren es papá y mamá, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Bueno, en Mateo 19, del 16 al 19, nos habla de los mandamientos y de la vida eterna. Dice, alguien se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Algunos manuscritos informan, dice que se trata de un joven. Jesús responde abruptamente, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. O sea, ahí está hablando de Dios, ¿verdad? Solo Dios es bueno. Entonces se le dice, más, hay alguien con un micrófono abierto, por favor me lo apaga porque se escucha como interrumpido. Creo que es Jessica. Ajá, creo que era Jessica. Ok, enseguida responde, dice, más si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, bueno, ahí está el mandato de Jesús, ¿verdad? Guardar los mandamientos. Eso es una de las cosas que nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Pero como el joven dice cuáles mandamientos, entonces Jesús tiene la bondad de decírselos, ¿verdad? Porque se supone que él ya tenía que saberlos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son del Antiguo Testamento, es decir, que vienen desde Moisés. Entonces, todas las personas
en ese tiempo ya tenían que saberse los mandamientos, como nosotros, ¿verdad? Que ya nos los enseñan desde que estamos pequeños. Entonces, Jesús se los enumera, ¿verdad? Y le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa respuesta, ¿verdad? De Jesús es muy, bueno, bondadosa, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad? Tiene como la paciencia, por decir así, de decirle, de decírselo. En otros textos del Evangelio dice que, que él le contestó con amor, ¿verdad? Inclusive en el Evangelio de San Marcos. Dice, el joven había preguntado por la vida eterna. Quería la vida junto a Jesús. Jesús solo recordó los mandamientos que habían respecto a la vida junto al prójimo. No menciona los 3 primeros mandamientos que definen una relación con Dios. Vea que Jesús solo le dio 7 mandamientos. Ahí faltan los 3 primeros, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 primeros? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de los 3 primeros? Yo creo que yo me acuerdo el primero, ¿no era amarás a Dios sobre todas las cosas? Ok. ¿El otro? ¿Quién es? ¿Cuál es el otro? Honrarás a tu padre. No, ese es el cuarto. Ay, entonces ayúdenme. Santificar las fiestas, el tercero. Ajá, el tercero. ¿Y el segundo? Era algo de no hacer imágenes de falsos dioses, digamos. Ajá, ok. Sí, no jurar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ok, entonces, esos 3 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿verdad? Los 3 son de Dios, no amar a Dios de todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Entonces, esos 3 son de dedicación a Dios, ¿verdad? Y los siguientes tienen que ver con el prójimo, ¿verdad? Entonces, vea que ni siquiera Dios, Jesús le dice a este joven si ya cumplió las primeras, ¿verdad? Sino que si cumplió las que son del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó es ese, el mandamiento del amor, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó también a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, no menciona los 3 primeros mandamientos que definen nuestra relación con Dios. Para Jesús, solo conseguiremos estar bien con Dios si sabemos estar bien con el prójimo. De nada sirve engañar. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. Entonces vean qué importante, ¿verdad? Qué interesante la enseñanza que nos deja Jesús con este texto del joven rico, dice. ¿Para qué sirve observar los mandamientos? Bueno, todo lo he guardado, dice el joven. ¿Qué más me falta? Lo que sigue es algo curioso. El joven quería conocer el camino que lo llevaba a la vida eterna. Ahora el camino de la vida eterna era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios, expresada en los mandamientos. Con otras palabras, el joven observa sin saber para qué servían. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho esa pregunta. Le sucede a muchos católicos que no saben por qué lo son, es decir, no saben por qué, o sea, son católicos, ¿por qué? Porque nacieron en una familia católica, por costumbre. Así, vean, nosotros que damos catequesis bautismal, tenemos, bueno, un montón de historia, ¿verdad? De esos, donde la gente simplemente, bueno, hace la catequesis bautismal y se enojan porque les pide un montón de requisitos. ¿Y por qué va a bautizar? Porque es la costumbre, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? La costumbre familiar, porque todo el mundo bautiza, porque, bueno, la abuelita le dijo, la mamá le dijo, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Muchas veces no sabemos para qué o por qué estamos haciendo las cosas. La propuesta, ¿alguien tiene otro micrófono encendido? Por favor.
La propuesta de Jesús dice, y la respuesta del joven. Entonces Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Era rico, o sea, bueno, era joven, mae, seguro había heredado toda esa riqueza, ¿verdad? No creo que él hubiera hecho, pero estaba apegado a esa riqueza, ¿verdad? A esos bienes. La observancia de los mandamientos es apenas el primer grado de una escala que va mucho más lejos y más alto. Jesús pide más. La observancia de los mandamientos prepara a la persona para que pueda llegar a la entrega total de sí a favor del prójimo. Marcos dice que Jesús lo miró con amor, ¿verdad? O sea, todavía le estaba, digamos, le estaba dando esas respuestas, pero también se lo estaba diciendo con amor. Y aún así, ¿verdad? El muchacho rechazó, ¿verdad? Rechazó la oportunidad. No entendió aún así, ¿verdad? Lo que Jesús le estaba diciendo. Dice que es el texto que se marchó triste porque él no entendió. Entonces, como muchas veces nosotros, los católicos, no entendemos, ¿verdad? No entendemos por qué estamos aquí. Jesús pide mucho. ¿Será que pide mucho Jesús? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero Él lo pide con amor, ¿verdad? No nos exige nada. Antes lo comentábamos, ¿verdad? En la parte de la libertad, ¿verdad? Quizás a veces sea muy difícil cumplir todo lo que tenemos que cumplir, pero no, nadie nos obliga. Nosotros lo tenemos que hacer con amor porque, porque Él nos ama. Y lo importante es que Él nos amó primero, ¿verdad? Eso es todavía más importante. El joven no acepta la propuesta de él y se fue, dice, porque tenía muchos bienes. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los que los pobres poseen. Los proclama bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Define su propia misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Él vive como pobre, no posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. A quien quiere seguirle para vivir con él, lo manda a escoger o Dios o el dinero. Manda tomar la opción por los pobres, como propuesta al joven, como lo propuso el joven rico. Perdón. De esta manera diferente de acoger a los pobres y de convivir con ellos, era una prueba del reino de los cielos y de asumir los mandamientos, especialmente los 3 primeros que dicen, yo soy el Señor tu Dios y no habrá para ti otros dioses delante de ti, y no tomarás el nombre de Dios en vano. El cumplimiento de los mandamientos del amor de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento nuevo, ¿verdad? De que Jesús nos dejó, el mandamiento del amor, ¿verdad? Entonces, todo eso que Jesús le dice al joven rico se resume en eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos llevan a amar, a venerar, a santificar a Dios en la Eucaristía, sacramento de la nueva y eterna alianza. Y lo escuchamos todas las veces en la misa, ¿verdad? La plegaria, que dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ese es el centro, pero ese es el centro del amor. Esta parte de que escuchamos todo el tiempo en la Eucaristía es donde se está derramando el amor de Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Ese cáliz de la nueva alianza, dice, esa sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? O sea, esa demostración de amor de Jesús para nosotros, ¿verdad? Es lo que nos dice, ¿verdad? Que Él nos ama, ¿verdad? Infinitamente, pero que nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿verdad? Eso es de gran significado para nosotros, estos mandamientos. Y vamos a ver una explicación
de un sacerdote que nos va a explicar un poquito acerca de ese texto, ¿verdad? Voy a ponerlo. Voy a adelantar un poquito porque él primero empieza hablando sobre la Eucaristía y uno, bueno, más bien acá donde está el tabernáculo, donde está, y no es que no sea importante, pero luego ya comienza a hablar sobre el texto que estamos estudiando. Entonces, lo voy a adelantar un poquito. Me dicen si se escucha. A Él en persona, con todo su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y llegamos ante Él para alabarlo, bendecirlo, darle gracias, Sí se para escucha claro, decirle doña todo lo Ivette. que queramos, Ok. pero también para dejarlo hablar. Eso es muy importante, porque si no nos queda faltando. Bien, ahora, ¿qué nos dice Él hoy? Él nos regala una palabra muy hermosa del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 16 al 22. Y dice así la palabra de Dios. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó el joven. Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y entonces el texto bíblico nos regala cantidad de cosas. La primera idea muy importante, la expresión que le dice Jesús: ¿por qué me preguntas por lo bueno? Uno solo es bueno. ¿Eso qué quiere decir? Él no está negando su bondad, sino que está diciendo: no busques fundamentalmente las cosas buenas de aquí, sino que al que es bueno, a Dios. La primera acción buena es buscar a Dios, porque Él es el bueno. Y el que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces, si andamos con Dios, que es bueno, pues el resultado tiene que ser que nuestra vida tiene que ser buena. El segundo elemento, que es muy importante, es que Jesús responde con los elementos que hay enseñados en todo el Antiguo Testamento. El decálogo: no robar, no matar, no hacer mal a nadie, bueno, toda la lista, el decálogo. Es el punto de referencia, la lista de los mandamientos que viene desde el Antiguo Testamento, y la encontramos en dos formatos. En el libro del Éxodo podemos buscar allí, una es más amplia, una es más breve, porque la expresión y las tradiciones del pueblo de Israel venía presentando las dos. Una es síntesis de la otra, pero es el mismo decálogo, las mismas 10 palabras, eso es el decálogo. Entonces parte de ahí, pero da un salto maravilloso cuando él le dice: yo todo eso lo hago, yo soy buenísimo, yo me manejo muy bien. Y dice: listo, entonces además de manejarte muy bien, hay muchas cosas en ti que hay que abandonar, que hay que dejar. Déjelas, entréguese al hermano. Entonces coloca como la cereza del pastel, coloca la caridad con el hermano que sufre. Y luego San Pablo nos irá a decir el himno de la caridad, ¿no? Aunque hable lenguas, aunque tenga todo esto, si no tengo amor no soy nada. Pues bien, la fuente está aquí en este pasaje, en que Jesús le dice: listo, vende todo lo que tiene, entregue toda su vida y dedíquese a... No significa que se vaya a vivir debajo del puente o que abandone su mamá, sus hijos, esto, y que entonces sea que se mueran de hambre. No,
sino que sepa desprenderse de aquello que se le ha vuelto fundamental para que comparta la vida, para que suscite vida. Y el texto termina con una expresión muy triste. Esta persona, este interlocutor, que siempre hemos dicho que es un joven, al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Porque se fue entristecido viendo que había cumplido los mandamientos de toda la ley antigua, de toda la ley fundamental, la ley mosaica. Se fue entristecido porque no solamente es cumplir, sino también entregarse, darse, la generosidad de sí mismo al otro. ¿Y uno con qué se da? Porque no se trata tanto de dar cosas. Uno puede dar muchas cosas, pero darse, dar de su tiempo, de su palabra, de su experiencia de vida, de su alegría, de su amor. La pareja que se dan el uno al otro, se entregan, no que se dan un golpe, sino que se dan amor, que se dan perdón. Los hijos a los padres, no que le tiran, sino que le comparten presencia, le comparten amor. El hermano de comunidad que le da al otro de su tiempo, de su palabra, de su abrazo, de su sonrisa. Y este se fue entristecido porque no fue capaz de darse, de donarse. A eso nos quiere llevar la palabra. Y eso es lo que nos dice el Señor, nos regala el Señor en este día. ¿Es vivir la palabra de Dios? Sí, pero no de una manera aislada, ensimismada, como el caracol, ahí encerradito en sí mismo. No, es de salir al otro. Por eso, porque somos discípulos misioneros, tenemos que estar en salida. Y la salida es ir al otro, a evangelizarlo y a contarle la alegría de la salvación. El Señor les conceda un día lleno de gracia y bendición. Bueno, vieron qué bonito que lo explicó ese sacerdote, ¿verdad? Muy, muy hermoso, esa explicación que precisamente, ¿verdad? Ya ahí les compartía yo también, ¿verdad? Un poquito sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces, él nos hablaba de algo muy importante, ¿verdad? Que era la caridad y de que si entregamos, ¿verdad? Un poco más hacia el prójimo, pues entonces ahí estamos, ¿verdad? Encaminados al reino de los cielos. ¿Cómo lo hizo la Madre Teresa de Calcuta? ¿Verdad? Qué mujer y qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo de vida para cada uno de nosotros era la Madre Teresa de Calcuta. Ojalá en algún momento ustedes puedan sacar un ratito y vean la película de ella. Voy a buscar un link y se los voy a pasar de la película. No dura, no dura creo que no dura las 2 horas. Yo por ahí la tengo descargada, pero bueno, no podríamos ponerla en una catequesis porque entonces sería solo para eso, pero ustedes la pueden ver en, en algún momento de que tengan tiempito. A ver, en Semana Santa tal vez se lo proponen. Qué señora y qué ejemplo, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, que siempre nos dejó, ¿verdad? También con ese mensaje, ¿verdad? De entrega al prójimo, de caridad, de servicio, de todo, ¿verdad? Eh, ella, en una entrevista bueno, no la vi toda, ¿verdad? Porque la verdad es que ahora que estaba preparando la catequesis ayer, estaba buscando algo sobre ella, pero no, ¿verdad? Las entrevistas eran muy largas y al final no me decidí por por ninguna entrevista o algo, ¿verdad? Para compartirles, pero sí, era una entrevista que le estaban haciendo y le preguntaban sobre ella y ¿verdad? Y entonces ella se llamaba Agnes, pero era conocida por la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Entonces el entrevistador le dice, el periodista, ¿y qué hay de Agnes? ¿Cómo, cómo es ella? ¿Verdad? Y entonces ella le dice, a mí pregúnteme solo por los pobres. Le digo, o sea, ella se abandonó totalmente a, a los pobres, ¿verdad? O sea, ella no le importaba ninguna otra cosa, solo atenderlos a ellos, porque ella sabía que ahí era donde estaba la necesidad. Y
Y entonces, o sea, es tantos los ejemplos de que ella dejó. Otro que me llamó mucho la atención también fue cuando ella ganó el Premio Nobel de la Paz no sé, no me acuerdo el año, cuando ella ganó el Premio Nobel de la Paz, ella, como siempre, ¿verdad? Eso es, pues, es una pompa, ¿verdad? Y aquello es, un derroche, ¿verdad? De, de ceremonia y todo lo que hacen, ¿verdad? Eh, bueno, supongo que siempre lo hacen, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿verdad? Una cena, ofrecida, ¿verdad? Por los ganadores del premio Nobel cena que ella rechazó y dijo que no quería que hicieran ninguna cena, que lo que iban a gastar, que se lo entregaran a los pobres, ¿verdad? Entonces, es ese ejemplo, ¿verdad? Que, o sea, que les marca a uno una vida, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ella nunca pensó en ella misma, ella solo pensó en ayudar, ¿verdad? Qué grande, ¿verdad? O sea, yo creo que el desprendimiento de ella era tal, ¿verdad? Como deberíamos de ser todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, de verdad que es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice, permanezcamos en el amor de Dios cumpliendo sus mandamientos, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, quien fue una persona fiel en el servicio a Cristo, presente en los pobres. Así lo expresó ella. Y ahí en la fotografía de ella, ¿verdad? En la página 164, donde está ahí rodeada de niños, ¿verdad? Que ella atendía. Dice, Dios solo exige que le sea fiel a los ojos de Dios. No son los resultados lo que cuenta. Lo importante para Él es la fidelidad. Y esto significa tener la humildad de sentirse instrumentos. Yo soy un lápiz en las manos de Dios, un trozo de lápiz en el cual Él escribe lo que quiere. Vea qué belleza, ¿verdad? O sea, es esa entrega, o sea, esta es mi vida y Dios hace con él lo que quiera, o sea, y muchas veces yo pensaba, ¿verdad? También sobre eso, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros rezamos y decimos, ay, Dios mío, que sea lo que tú quieras, ¿verdad? Pero por dentro estamos diciendo que sea como yo quiera, ¿verdad? Porque así es como, así humanamente es así, o sea, nosotros siempre queremos, ¿verdad? Que sean las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? Pero bueno, esto es algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esta frase, ¿verdad? De la Madre Teresa de Calcuta. Y en la página 165, tienen ustedes ahí, ¿verdad? Unas preguntas sobre el compromiso que tenemos que asumir nosotros con esta palabra. Y entonces, dice, Jesús, desde su amor, nos ha regalado la facultad de elegir. Así como la libertad, podemos escoger entre los caminos buenos y malos. ¿Verdad? Eso, nosotros tenemos esa libertad. Él no nos condiciona, no nos exige, ¿verdad? O sea, nos da esa libertad. Si tú quieres hoy ser fiel a los dones que has obtenido desde el bautismo que le permiten vivir en la vida plena, medita sobre las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Huir de ella o aprovecharla? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? El joven del Evangelio sentía una inquietud en el fondo de su alma. Había decidido romper con el pecado. Seguramente tendría amigos refugiados en el egoísmo, los placeres, la violencia, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Pero él no era así. Él quería llegar a la vida eterna y por eso se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido una respuesta de amor? ¿Verdad? Esa pregunta de cómo podemos llegar a la vida eterna. Para este joven, aunque estaba bien dispuesto, no supo estar a la altura y se fue triste, ¿verdad?
¡Qué contradicción! Poseía muchos bienes y en lugar de estar alegre se marchó con un rostro marcado por la tristeza y desengañado. En el fondo no estaba dispuesto a decir a Jesús, sí opto por seguirte. Seguir a Jesús exige esfuerzo, desprenderse de lo que uno más ama y aprender a amar incluso al enemigo. Significa sacrificio, pero también alegría, realización humana. No hay que tener miedo a lo que nos exija la vivencia auténtica de nuestro cristianismo, porque no estamos solos. ¿Acaso Cristo nos va a abandonar? No nos acompaña en los sacramentos, nos va a consolar cada vez que le hablemos en la oración. Puede liberarse de todo esto para seguir a Jesús en paz en una comunidad cristiana. Es posible. ¿Qué piensas? ¿Qué significa para nosotros hoy? Ve y vende todo y dalo a los pobres. ¿Es posible tomarse esto al pie de la letra? ¿Conoces a alguien que consigue dejarlo todo por causa del reino? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por causa del reino? Vea qué preguntas más fuertes, ¿verdad? Porque esta es la parte de nuestro compromiso personal, ¿verdad? Después de haber escuchado todo este relato, ¿verdad? Y esta explicación de lo que significa ese evangelio. Vienen unas preguntas, ¿verdad? Bien fuertes, ¿verdad? En la página 165. Si quiero ¿qué quiero hacer con mi vida? Si quiero seguir a Cristo, si puedo abandonarme a Él en lo que Él quiera, ser como dice la Madre Teresa de Calcuta. Él es un lápiz, yo soy un lápiz en las manos de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros vender todo y darlo a los pobres? ¿Será que podamos hacerlo? Pero bueno, vean entonces esas preguntas. Vamos a reflexionar un poquito sobre esas preguntas. Vamos a escuchar una canción y después de la canción vamos a ver cómo les fue con esas respuestas. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor
ovejas mi voz oyen y me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna, ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Bueno, muy bien, esa canción tan bonita de Jesús, buen pastor. Y esas ovejas somos nosotros, ¿verdad? Que a veces andamos medios dispersos, ¿verdad? Y dice que dio la vida Jesús dio la vida por sus ovejas, por nosotros, ¿verdad? Esas ovejas que andan medias perdidas. Bueno, ¿cómo les fue con las respuestas? ¿Las hicieron? ¿O solo se dedicaron a escuchar la canción? Vamos a ver, que aquí algo se me pegó. Bueno, yo creo que esto como que se pegó, pero bueno, no importa porque de todos modos ya eh, íbamos terminando. Bueno, ¿alguien quiere compartir cómo le fue con esas respuestas? Tal vez no nos dice las respuestas porque es un compromiso personal, sino tal vez como a conclusión o qué meditó, ¿verdad? Sobre eso. Sinceramente, doña Ivette, con respecto a todas las preguntas, o sea, están bien, bien jaladas del pelo. O sea, no, en serio, digamos, yo siento que vea, hay que ser, o sea, estar muy, muy bien para ahí, llegar ahí, ¿verdad? Hay una que dice que si conoces a alguien que está dispuesto a dejar todo por llegar al reino de los cielos, yo calculo que hay más de una persona que está dispuesta. La pregunta ahí sería, ¿lo logrará, verdad? Porque ella ahí, todos queremos llegar ahí. Ahora es el compromiso que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Para comportarnos como debemos. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo les fue con esa reflexión? ¿Cómo fue ese compromiso? Vamos a ver, Marvin, ¿está por ahí? Está muy calladito hoy, Marvin. Georgie, Hola, hola, buenas noches. buenas noches. De ahí, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para uno que está acomodado en este mundo, ¿verdad? O yo que estoy aquí, que, que lo tengo ya ahí prácticamente todo, ¿verdad? Y es difícil despojarse y dejar cosas atrás, ¿verdad? Para seguirlo a él. Que se oye tan sencillo, ¿verdad? Para mí se oye tan sencillo, pero es tan difícil también para mí. Sí, Porque ya ahí soy tan egoísta en veces con todo, ¿verdad? Tan apegado a las cosas que Dios me dice a mí, bueno, la cosa no es así. Este, la cosa se pone difícil cuando ya realmente uno quiere seguirlo, ¿verdad? Igualmente yo lo pongo así con el ejemplo propio de este curso, ¿verdad? Es tan difícil, ya hay uno que trabaja y pasa esto y el otro y los chiquillos acá, allá, pero ya y uno lo necesita porque en realidad uno quiere hacer bien las cosas y que ser buen ejemplo para los hijos.
Pero es difícil, pero no imposible porque la fuerza misma uno la va adquiriendo, el Espíritu Santo le va abriendo uno la mente para poder entender y poder seguir, ¿verdad? El buen camino. Al final, yo tengo la fe que esto va a ser sencillo, que esto va a ser sencillo para mí, porque mi prioridad mía es, porque tengo 2 hijos que vienen atrás mío, siguiéndome los pasos, y que yo quiero que ellos, bueno, compartirles con hecho, ¿verdad? Lo que yo estoy adquiriendo digamos que en este curso, me estoy reformando y todo lo que había olvidado yo desde pequeño, ¿verdad? Como decimos, somos católicos nada más de boca y listo. Y entonces, para mí ha sido una excelente lección. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marvin, por compartir esa experiencia. No me gusta mucho hablar sobre mí misma porque, ¿verdad? Me gusta más que ustedes hablen y además yo, ¿verdad? No, dice que uno no tiene que decir lo que hace, ¿verdad? Solo Dios conoce nuestros corazones. Pero ahora que Marvin hablaba de eso, me vino a la mente algo que en esta semana, bueno, yo trabajo, soy profesora y mi horario de trabajo es de 1:30 a 9 de la noche. Entonces, las mañanas, pues normalmente las paso en el trajín de la casa, ¿verdad? En las mañanas y ya al mediodía ya tengo que estarme alistando para irme para el trabajo y eso. Yo, en mi casa vive mi mamá, mi papá, mis sobrinos, ¿verdad? Que son, bueno, son sobrinos nietos, son 3 chiquitos, y mi hija. Entonces, ¿verdad? Es un trajín porque son un montón de chiquitos y hay que estar ahí corriendo para mandarlos al kinder y mandarlos a la escuela y todo eso, ¿verdad? Mi mamá, por dicha, siempre ha estado ahí conmigo, ¿verdad? Desde ayudándome a criar a mi hija y todo, pero esta semana pasada la operaron de los ojos, igual que don Juan Carlos, que le hicieron esa cirugía de las cataratas. Entonces, esta semana ya había que cuidarla también, ¿verdad? Entonces esta semana fue tremenda, ¿verdad? Correr, hacer el oficio, dejar almuerzo hecho, comida hecha para los que, para que les dieran en la noche, para mandar a los chiquitos al kinder. Bueno, ¿verdad? De locos. Yo me iba para el trabajo súper cansada a la 1 de la tarde y tenía que esa hora ir a dar clases y todo lo demás, ¿verdad? El viernes una compañera catequista estaba con bueno, desde el jueves, ¿verdad? Me estaba diciendo que tenía una situación de mucho dolor, porque ella tiene como una enfermedad ahí, ¿verdad? Con mucho dolor y que una situación económica difícil y que orara mucho por ella y todo eso, ¿verdad? Y yo, y además de pedirle a Dios que le diera alivio, ¿verdad? Yo decía que qué duro, ¿verdad? A veces la gente, ella hace tamal para salir a vender y no podía salir a venderlo porque no se podía levantar de la cama, ¿verdad? Y entonces yo en mi trajín que andaba el viernes, ¿verdad? Digo yo, ¿y qué puedo hacer por esta señora? Yo no puedo, pero, o sea, ella me cuenta a mí sus males, pero yo con mi trajín y todo, ¿yo qué podría hacer para ayudarle? Es que yo no tengo tiempo, no puedo salir a venderle el tamal porque, porque yo también tengo mis ocupaciones. Entonces, de repente se me ocurrió, le dije yo, bueno, páseme una foto de ese tamal para ver a quién se lo vendo. Y de verdad le pasé la foto a mis compañeros de trabajo y ahí le vendí un poco de tamal y ya me lo trajeron y lo llevé y bueno, ya le ayudé con eso. Ella ya pudo hacer un poquito de platica porque también pasan muchas necesidades. Y ahora, pensando en eso, digo yo, bueno, a veces uno como en la comodidad, ¿verdad? En la que vive, solo se preocupa por las cosas de uno, ¿verdad? Pero hacer eso, yo lo hice así, como en automático, ¿verdad? Como voy a hacer, pero ya cuando yo le puse a mis compañeros, ¿verdad? El motivo por el cual estaba vendiendo el tamal, una compañera me, me dijo, Ivette, muchas gracias por estar siempre pensando en las demás personas y preocuparse
por ayudar, ¿verdad? Y esas palabras me quedaron, ¿verdad? Que digo yo lo hice en automático, pero ahora que estaba con esta catequesis y que Marvin dijo eso, me acordé y digo yo, bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder ser uno útil para las demás personas, ¿verdad? Porque si uno no es útil para las demás personas, entonces no tendría mucho sentido, ¿verdad? La vida. Entonces, me sentí alegre y también, ¿verdad? Pues con humildad porque uno lo hace para el servicio de las demás personas, ¿verdad? No para que digan, ay, qué buena que es, ¿verdad? No, porque los tesoros son en el cielo, ¿verdad? Pero pero que son pequeñas cosillas, ¿verdad? Que a veces uno puede hacer y que ojalá que esta catequesis nos enseñe, ¿verdad? Más al servicio, ¿verdad? Al servicio de las demás personas, a desprendernos, ¿verdad? Un poquito más de nosotros mismos y entregar más al servicio de las demás personas. Bueno, ya para ir terminando, porque vea que ya es tarde, y según yo, bueno, hoy vamos a terminar temprano, ¿verdad? Pero siempre nos agarra tardecillo. Vamos si alguien tiene algún comentario o algo más adicional, para no dejarlos ahí con la mano levantada. No, estamos. Ok, vamos a hacer la oración. Ajá, sí, don Robert, levantó la mano, y Asdrúbal. No, yo nada más me quería contar porque he tenido diversos problemas con el teléfono el día de hoy, entonces he estado conectado por ratos. Ah, ok, está bien. Ajá, Asdrúbal. No, ¿me escuchan bien? Sí. 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 Sí, yo en realidad esas preguntas a modo de, ya como decía, yo diría que en realidad pues uno hemos visto en algunas sesiones anteriores de los dones y también de los carismas que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces a veces uno quizás se afana solo como en una cosa, como decir, renunciar a todo y solo servir, pero en realidad uno puede ser instrumento a través de diferentes formas. Entonces lo que hay que pedir más bien a Dios es de darle como esa sabiduría de buscar qué es lo que Él quiere de nosotros. A veces se busca que sea alguien que enseñe, como ustedes que guíen como catequistas, a otros que ayuden a los enfermos, otros que ayuden a buscar, no sé, donaciones para ayudar a otras personas, como la Madre Teresa, que bueno, ahí ponían que si alguien ha conocido a alguien así, yo diría que no la conocí, supe ella porque en el mundo ahora uno puede conocer un montón de personajes, y de verdad yo siempre he admirado a la Madre Teresa, de verdad su vida es todo un ejemplo, pero yo digo que quizás muchos, y yo considero que no estarían en esa condición de hacer eso, ¿verdad? Es una vida muy sacrificada. Pero Claro. sí tendría y le pido a Dios que me dé para ayudar en otras maneras. Yo creo que tal vez no tenga todas esas capacidades, pero sí. Y la verdad que estaría dispuesto a aprovechar esa oportunidad que me dé Dios para ver cuál es mi papel en Vocación. eso, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, bueno, y si ve, de todo a los pobres, en realidad eso fue como la prueba que le puso Dios a esa persona en particular, ¿verdad? El hombre era un joven ejemplar, en realidad era un joven ejemplar. Cualquier idea de ese hombre tiene todo, cumple toda la ley de cabalidad, tiene sus pertenencias, es una persona probablemente reconocida, pero no estaba dispuesto a hacer algo simple, pero en realidad no era como que lo fuera a vender todo, simplemente era que siguiera ciertas enseñanzas, siguiera a Jesús, y ser un discípulo era mucho más que cualquiera de esas pertenencias que pudo haber él logrado en toda su vida. Pero bueno, Claro. lo que creo que uno debe hacer es buscar esa sabiduría y que Dios le ilumine a ver dónde está el papel realmente de uno en eso. Ujú. Muy bien, sí, muchas gracias, Asdrúbal, por compartir. Sí, precisamente, ¿verdad? No todos podríamos ser misioneros, ¿verdad? Tal vez uno dice, qué lindo, ¿verdad? Ser misionero, como la Madre Teresa de Calcuta, pero no todos, ¿verdad? Se necesitan muchas personas en diferentes servicios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar en la página 166. La oración que está ahí dice: dame la libertad y la esperanza frente al poder y al odio cada día. Tómame
de las manos y endereza mis sendas hacia ti cuando me pierdo. Quiero besar tu nombre, releerlo en la piedra, en el agua, en la mirada llena de golondrinas y luces y luceros de los niños al sol, solos y frágiles. Lavo mi mente hoy de la tristeza, mis manos de recuerdo y delitos. Pongo mis pies en medio de tus sendas y extiendo el corazón ante tus ojos. Señor, antiguo amigo, novio ausente y cercano a la vez, bajo mis noches de atribulada luna, vengo a amarte a espaldas de los hombres y de los árboles. Bien, dice la tarea de la semana, esta semana voy a mostrar mi fidelidad al Señor participando en la hora santa, para amarlo, venerarlo y santificarlo y poniéndolo en su poder todas mis debilidades y situaciones difíciles, así como llevar mi intención para con el prójimo, especialmente por aquellos que no me agradan. Esa es la misión. Entonces, la hora santa son los jueves. No en todas las comunidades hacen hora santa. Creo que, bueno, Ciudad Quesada sí hay, en Santa Rita sí hay, no sé si en Florencia hay, la verdad. En Santa Clara no hay. Pero bueno, si no podemos ir a la hora santa, porque no hay, pues una visita al Santísimo, ¿verdad? Y llevar las intenciones, ¿verdad? De ese compromiso que hoy ustedes ahora escribieron, ¿verdad? Ir y meditar ahí en presencia del Santísimo un ratito, ¿verdad? Ir a orar y pues obviamente, ¿verdad? A la misa mañana, ¿verdad? Los que no han ido a misa, pero esa otra tarea, ¿verdad? Es aparte. Ir al Santísimo, los templos tienen expuesto el Santísimo, casi, si no lo tienen todos los días, por lo menos los jueves sí lo exponen. Y aquí en Santa Clara está expuesto todos los días de 7 a 7 de la noche en la capilla de adoración. Y también hay, bueno, aquí en la capilla acostumbramos a tener un frasquito para intenciones, entonces ahí las personas echan sus intenciones también como símbolo de lo que estamos pidiéndole al Señor, y dice especialmente por lo que no nos agrada, ¿verdad? Por las personas que no nos agrada o las cosas que no nos agradan. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a pasar la lista para irnos a descansar. Está por aquí Robert Rodríguez. Presente. Está Crisley, no está. Marcela Sánchez no está. Itaní no está. Andrea Quiroz. Presente. Está José Armando. Está Robert López. Presente. Marcela Corella. Presente. Andrea Pérez. No. Juan Carlos Campos. Don Juan Carlos sí está por ahí. Es que yo creo que hoy no tenía audio porque hoy no nos habló. No, tiene apagado el micrófono, Juan Carlos. Sí, no se escucha. Está bien, pero Ahí se ya vio que lo vi. estaba hablando, pero como Sí, que no le parece. funciona el micrófono. Sí, pero sí, ya lo anoté, don Juan Carlos, no se preocupe. Asdrúbal, Marlene, Marvin, Presente. Georgie Presente. y Jessica. Presente. Bueno, que descansen, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Igual. Buenas noches. Buenas noches.